Gracias, Padre. Y mis hermanos, yo les venía a hablar de algo, pero hace rato, antes de que comenzara el culto, antes de que yo les iba a hablar de la honra, pero antes de que empezara el culto me dijo el Señor, háblales del perdón. Híjole, Señor, le dije, híjoles, bueno. Y eso, pues, mi hermano, dije, órale, no la vi venir, pero pues dije, Señor, Él nos da, nos pone a estudiar, bueno, al menos en mi caso nos pone a estudiar, pero en el momento es donde Él estructura versículo por versículo, palabra por palabra, y yo me gozo en el Señor porque eso también me demuestra que no es por mis fuerzas, que no es por mis habilidades, que no es por mi conocimiento, sino por su Santo Espíritu. Amén. Y mi hermano, hablando del perdón, pues no hay más muestra de amor tan grande que la que nos hizo el Señor Jesucristo. Jesús, mi hermano, que dio su vida por nosotros para que fuéramos perdonados. Y no solamente eso, sino hechos salvos. Pero recuerdo que en una ocasión ya te he hablado del perdón y lo usé a él como el mayor ejemplo. Realmente eso es el mayor ejemplo. Pero hoy quiero hablarte de alguien que también nos enseñó a perdonar a través de su vida. Y mi hermano, no solamente eso, sino la paciencia que tuvo con alguien. Porque a lo mejor tú no necesitas perdonar a uno, o a dos, o a tres, o a cuatro. Si no hay alguien en especial que te está haciendo, como dice, la vida de cuadritos o llenando el hígado de piedritas. Y este personaje, mi hermano, nos muestra la paciencia, la sabiduría y el corazón que Dios le dio para poder perdonar a esta persona. Incluso la palabra lo llama que él tiene un corazón de acuerdo al de Dios. Ya saben de quién te estoy hablando. De David, mi hermano. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias. Es Primera de Samuel capítulo 24, versículo 1. ¿24? Sí, 24. Saúl había iniciado una serie de persecuciones contra David. Él acechaba su vida, mi hermano. No sé si tú en algún momento, no sé, a lo mejor en la escuela, tuviste a alguien que ni sabías ni por qué le caíste mal, qué agravio cometiste en su contra, que ni siquiera te diste cuenta y pasabas a su lado y te malmiraba y te decía de cosas. A lo mejor yo recuerdo, mi hermano, a pesar de que pues se puede decir que tenía un carácter tranquilo, apacible y era muy callada, siempre creo que a lo mejor eso me hizo blanco de burlas o de bullying, como dicen ahora, ¿no? Y mi hermano, yo recuerdo que había una compañera en la primaria que ella era mi amiga al principio. Y no recuerdo qué pasó, pero el caso es que de repente me deja de hablar y me decía de cosas cada vez que me veía y me amenazaba que me iba a golpear. Primaria, hermano, primaria. Por eso digo, si en ese entonces pasaban esas cosas, ¿qué no pasará en este tiempo, no? Y mi hermano, regresando a lo de Saúl, recordemos que David tenía en alto estima a Saúl, mi hermano. Lo reconocía como ungido de Jehová porque lo era. Pero no solamente eso, mi hermano, sino en Saúl veía un padre. El padre que quizás no tuvo, porque recordemos que su padre pues no lo consideraba. Cuando le fue el profeta Samuel a preguntarle por sus hijos, le mencionó a otros menos a David. A David ya, oye, no, este no es. Al menos que sea este. Pero no lo consideraba, mi hermano. Entonces, ahora en Saúl empezó a ver al padre que no tuvo. Imagínate. Y el padre que lo había de alguna manera posicionado y dado un nombre y puesto su nombre en renombre, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando muchos lo vieron flacuchento, demasiado pequeño en tamaño, en edad también, el rey dijo, va, si quieres enfrentarte a Goliat, adelante. Le dio la oportunidad
de su vida. Lo veía como un padre, mi hermano. Y también sabemos que a Jonathan, el hijo de Saúl, lo veía como un hermano. Algo que él no había tenido. En Saúl, David vio una familia, hermano. Una familia. Y muchos de nosotros fuimos rechazados incluso por nuestras propias familias, mi hermano. Por quizás tus padres te rechazaron, quizás tus hermanos te rechazaron, mi hermano. Y hay algo en ti que se quedó, vestigios de ese rechazo quedaron en tu corazón que no has podido sacar. Pero mi hermano, es tiempo que te des cuenta que eso ha formado parte de tu formación, de tu crecimiento, de que esa pulición que Dios te dio mediante esos problemas o esas dificultades te formaron para este tiempo. En este mes de diciembre Dios nos viene hablando de un tiempo venidero, de un tiempo nuevo, de un tiempo mayor al que fue 2025. 2026 no es nada más un año más, sino un año en el que Dios te dice, te voy a exaltar por encima de muchos, te voy a posicionar en el lugar que yo quiero que estés, en el lugar que yo te he dado, la encomienda que yo he establecido sobre ti, sobre tu casa, y que empieces a ver antes de que empiece el 2026 el propósito que yo te he dado. Mi hermano, David veía en Saúl un padre, en Jonathan veía un hermano. Y yo creo que no le pesaba tanto los kilómetros que recorría huyendo para no ser asesinado, sino lo que a él le pesaba más, mi hermano, era quién lo estaba persiguiendo. ¿Quién, mi hermano? Y muchas veces no te va a pesar el problema, sino de quién viene el problema. Imagínate. Hubo tiempos, mi hermano, como te digo, esta amiga, que al menos creía yo mi amiga, se vuelve en contra mía. Yo no entendía por qué. Y recuerdo que se juntó con otra compañera y entre las dos me amenazaban y me enseñaban su puño. Ahorita me río, mi hermano. Y me enseñaba su puño y me decían, a la hora de la salida me las vas a pagar. Nunca supe de qué se las iba a pagar realmente. Y un día de tanto en tanto, recuerdo, la paré y le dije, oye, pues tú qué traes conmigo, ¿qué te hice? Bájale. Porque dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Y sí, ahí vi cumplido ese dicho. Y yo le dije, oye, pero pues ¿qué tienes? Dime, pues, si algo hay que arreglar, pues lo arreglamos, pero ya no quiero, yo dentro de mí decía, ya no quiero vivir con miedo, así que tengo que enfrentarla. Porque hasta era un temblor cada vez que venía la hora de la salida, mi hermano. Y pues no era algo que se lo dije a mi mamá realmente, yo la pasé, pues se puede decir ese proceso en silencio. Y mi hermano, aquí en este pasaje de la Biblia, regresando a lo de Samuel, David tenía el poder, tuvo el poder de haberlo fulminado. Imagínate, cortó solamente el borde de su manto, de su túnica de Saúl, lo cortó. Incluso hacerlo le costó, se arrepintió. Y decía, Dios me libre de hacer ese mal contra de él, porque es ungido de Jehová. Imagínate, mi hermano. Pero él lo hizo como evidencia de que Dios le había entregado su vida, le había entregado la vida de Saúl ese día. Y se lo declaró a Saúl y se lo hizo ver. Y que él, aún teniendo la posibilidad de terminar con su vida, no lo hizo por el alto estima que tenía hacia él, hacia su persona, hacia Saúl, y sobre todo porque él sabía que era ungido de Jehová, mi hermano. Imagínate.
Hay situaciones en las que a veces tenemos que enfrentar, que es contra, pues dice, a lo mejor tu papá, tu mamá te rechazó, tus hermanos, pero mi hermano también recuerda que la lucha no es contra carne y que si Dios lo está permitiendo que eso pase, al que nos debemos de dirigir en primera instancia es a Dios. Padre, ¿por qué estamos pasando esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Padre, realmente esto yo no lo vi venir, pero dame sabiduría para poder llevarlo. Entonces, muchas veces se enfrentan estas situaciones, mi hermano, para que sea parte de nuestro crecimiento, para que cambie algo en nosotros, para que Dios pula nuestro carácter. ¿Estás notando eso, mi hermano? A veces le culpamos al diablo y el diablo se está rascando su panza por ahí, pero realmente es algo que conlleva un propósito mayor, más grande del que quizás estemos viendo, mi hermano. Dice su palabra que era para aquellos que le aman y le buscan, todas las cosas le ayudan a bien. Tú lo has buscado en este año, tú lo has procurado en este año. Tienes que creer que las cosas que vienen te van a ayudar a bien. Estas cosas que te van a ayudar a bien son parte de tu llamado, son parte de tu crecimiento, son parte de la encomienda que Dios ha establecido en ti, mi hermano. No veas de quién viene el mal. Y créeme que cuando viene de la familia, duele más, cuesta más, pero tiene mayores beneficios. Y te digo beneficios, quizás no lo sientas en el momento, pero tiene mayores beneficios. ¿Por qué? Porque causa efecto en ti, mi hermano. Si se pasa fulanito, Juanito, pongámosle, ni lo conoces ni nada, bueno, pongámosle fulanito porque no lo conoces. Si pasa fulanito y te dice, ay, esto y lo otro, y tú en tu mente, yo a ti ni te topo, ni te conozco. Y créeme que lo que te dijo no va a causar el mismo efecto que venga de tu mamá, que venga de tu papá o que venga de algún hermano, mi hermano, o de tus hijos. Quizás te han dicho la misma palabra, pero no causó gran efecto cuando vino de alguien que realmente te importaba. David sabía que no podía tocar la vida de Saúl. Ni siquiera se atrevió a golpearlo, a amenazarlo, a decirle, oye, ya no te metas conmigo. Solamente tomó muestra de su manto. Imagínate. Solamente hizo eso. Y aún así eso le pesó, mi hermano. Porque sabes que si viene de mamá, si viene de papá, si viene de tu hijo o de tus hermanos, no puedes dejarles de hablar, enojarte. Al menos tú que ya conoces de Dios, mi hermano. Y no fue la única vez que Saúl persiguió la vida de David. Ni fue la única vez que David tuvo en sus manos el poder de desvivir a Saúl. Y para eso vamos a ir ahora a Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 7. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Ahí, mi hermano, tuvo otra vez esa oportunidad David de terminar con la vida de Saúl. Estaba dormido y dice que su lanza estaba clavada en su cabecera. Y mi hermano más adelante igual nos cuenta que él se lleva la lanza y se lleva el jarrón y vuelve a hablar con Saúl como la vez anterior y le dice, mira, aquí están, tengo tu lanza, tengo este jarrón que estaba junto a tu cabecera. Tuve la opción de hacerte daño y no lo hice. Yo quiero que veas que mi plan no es hacerte daño,
que mi plan no es lastimarte, sino mi plan es que tú permanezcas. Imagínate, mi hermano. Hay veces que nosotros vamos a tener la oportunidad de responder, pero mi hermano, la palabra de Dios también nos dice que no paguemos mal por mal. Es difícil. Hay situaciones en las cuales nos ponemos en un descontrol, más cuando viene de alguien que te importa, mi hermano. Pero es también ese tiempo donde nos sirve como evaluación, ver de qué manera nosotros respondemos a esa situación. Porque hay padres que, a pesar de que ya están en Cristo, o también los que no están en Cristo, hay algo que no ha cambiado en ellos y hacen airar a sus hijos. Pero mi hermano, si tu madre o padre lo siguen haciendo, tú debes de mantenerte firme y recordar lo que dice la palabra, que no paguemos mal por mal, y sobre todo que la lucha no es contra carne. La lucha no es contra tu hermano, la lucha no es contra tu mamá, contra tu familia, sino es algo va más allá de eso. Y tú debes de doblar tus rodillas y clamarle a Dios y pedirle: Señor, dame sabiduría para poder enfrentar esta aflicción, esta situación. No quiero lastimar a nadie. David no quería lastimar a Saúl. David no quería terminar con la vida de Saúl. Y a pesar de que tenía el poder de hacerlo, mi hermano, no lo hizo. Mi hermano, como tú sabes y te he contado, yo nací en otra iglesia. Y en esa iglesia me lastimaron. Iba yo comenzando, el Espíritu Santo se había manifestado en mí de una manera diferente a la que ellos conocían. Y pues les fue, pues sí, de alguna manera les fue fácil decir: lo que tú tienes no es de Dios. Y lanzaron juicios y lanzaron señalamientos. Y eso a mí me lastimó mucho, hermano, porque yo decía: bueno, y si no es de Dios, entonces ¿cómo se quita? ¿O de qué manera me van a ayudar? Yo esperaba que en ese entonces mis pastores me dijeran: pues vamos a hacer un ayuno y una oración, porque ellos decían que lo que yo tenía era algo malo, que solamente se iba con ayuno y oración. Entonces yo esperaba: bueno, tal día te esperamos, vamos a hacer un ayuno, una oración por ti. Pero eso nunca pasó. Al contrario, hubo un juicio donde estaba su familia de ellos presente y me decían: es que Dios no te puede usar a ti, es que debes de tener cuidado porque hasta puedes matar a tu hija, y un montón de temor y cosas. Y no te la voy a hacer larga ahorita, porque nada más para que entiendas el contexto del mensaje que te quiero dar con esto. La pastora en ese entonces, que fue mi pastora, se puso mal. No había quien más la fuera a ver. Yo lo supe. Y yo días antes yo había recibido un sueño de parte de Dios donde me mostraba que yo le estaba ayudando a ella a cargar algo. Entonces, mi hermano, cuando yo me entero de esa situación y no hay nadie que vaya a verla, yo lo escucho en voz alta, recuerdo mi sueño y le digo al Señor: ya entendí, no me digas más, ya entendí el mensaje. Y yo lo sentí de parte de Dios, mi hermano, ir en ese momento, pues yo podía llegar más rápido. Y llego a su casa, mi hermano, y ella es de tez blanca y estaba como papel, dijeron. Y mi hermano, yo tenía pendiente de cómo me fuera a recibir. Yo se me recibe bien y todo. Y pues sí se dejó ayudar, o al menos que yo la ayudara, ¿no? Son situaciones que Dios te da para evaluarte. ¿Cómo vas a responder? ¿A quién le obedeces más? ¿Qué pesa más en ti, mi hermano? ¿Lo que te hicieron o el amor que Dios te tiene? Porque acuérdate que ayudar a tu prójimo y perdonar es parte de la encomienda que Dios te ha dado. ¿Qué pesa más, mi hermano? ¿Lo que te hicieron
el agravio que te cometieron. Y déjame decirte que el perdón no es para esa persona, sino es para ti. Yo de ahí salí muy dichosa, muy agradecida, gozada en el Señor, mi hermano, porque vi que mi corazón no sintió algo negativo. Al contrario, yo agradecí que ella me tuviera la confianza de contarme algo tan personal, aún sabiendo que era yo, que quizás otra persona, no sé, se hubiera burlado de ella o pensado, ¿no? Decir, estás pagando lo que me hiciste. Y lo digo lastimosamente, mi hermano, porque hay gente que así lo hace. Hay gente que lo piensa. Ahora sí me las va a pagar. Yo lo he escuchado, mi hermano. Y hasta solamente el hecho de escucharlo se me estruja el corazón. Dijera Jere, mamá, no puedo escuchar que le griten. Dice, pues no, papá, está mal. Unos gritos que se colaban hasta la casa. Imagínate. Y mi hermano, ese es el Espíritu Santo en ti, se contricta. Es como le digo a mis hijos, no pueden estar en un ambiente donde se esté hablando groserías y sentirte cómodo. Te tiene que incomodar, te tiene que incomodar. Y yo le agradezco al Señor y la gloria sea para Él, que guardó mi corazón, mi hermano, y que pienso yo que me hizo actuar de manera sabia y prudente. Y no lo digo exaltándome, mi hermano, pero te pongo este ejemplo para que veas qué pasa. A Saúl, mira, a David, ¿cómo le pasó? Tenía la oportunidad de terminar con su mayor enemigo, el que lo estaba persiguiendo. Ya no eran los filisteos en contra de David. Ya no eran los filisteos de los cuales David se estaba cuidando, sino era de su mejor amigo, de su padre, de su mentor, de su maestro, de su rey. El rey que debía proteger a su pueblo, el rey que debía guardarlo, cuidarlo, porque era uno de sus mayores, su mejor guerrero, no uno de sus mayores, era su mejor guerrero. El que tenía que darle agradecimiento, abrazarlo, tenerlo al lado, luchar con él mano a mano, no contra él, sino con él, mi hermano. Hay cosas que Dios te va a poner, mi hermano, para que crezcas. Esas persecuciones, esas aflicciones que David tuvo, lo formaron para ser un buen rey. Y no solamente un buen rey, el mejor rey. Y no solamente el mejor rey, sino un rey de acuerdo al corazón de Dios. Sé que es difícil, mi hermano, entenderlo cuando estamos pasando por tribulación. Pero tú pídele al Señor. Dile, Padre, quizás yo no lo entienda en este momento, pero sé que después lo voy a entender. Pero mientras entiendo, te doy gracias, Padre. Te doy gracias. Porque si tú me estás permitiendo que yo lo pase, es con tu propósito. Porque en tus manos estoy. Y mi hermano, aunque no lo sientas, esa gratitud, decláralo. Decláralo. Lo vas a empezar a sentir. El Espíritu Santo te va a quebrantar. Esas luchas, esas batallas que David tuvo fueron para formarlo, para establecerlo como el mejor rey, como un rey de acuerdo al corazón de Jehová. Esas batallas, esas persecuciones que tú estás enfrentando, no tienes por qué hacerlo solo. Cuando ya has decidido darle tu vida a Cristo, cuando Él te dijo, yo estaré, aunque andes en valle de sombras y de muerte, yo estaré contigo. Hasta el final de los tiempos, yo estaré contigo. Y si Él lo dijo, mi hermano, Él lo va a cumplir.
agradece por esas personas que formaron parte de tu formación o que fueron incluidas en tu vida para formarte. Recuerda que la palabra nos habla de vasos de honra y vasos de deshonra. Tú, cuando obras bien, cuando obras de acuerdo a la voluntad de Dios, estás siendo un vaso de honra. Pero hay vasos viles o vasos de deshonra, mi hermano, que Dios también los usa para pulir a sus vasos de honra. ¿Me estás entendiendo? Te hice bolas. Amén, gloria a Dios. Y mi hermano, qué mejor que tú seas usado para vaso de honra, mi hermano. David no dimensionaba qué rey iba a ser. Era un muchacho, era un joven. Él quería tener un mentor, quería tener un maestro, pero su maestro se le volteó. Ya no podía contar con él, mi hermano. Quizás con el único que contó. De repente se volvió a quedar sin familia. De repente se volvió a encontrar solo, desechado y herido. Imagínate. Pero aún así, mi hermano, eso no lo doblegó. No actuó conforme a su voluntad, sino él decía, si va a morir, que muera porque Dios lo decidió, no por mi mano. Cuando tú tengas, porque Dios te entrega a tus enemigos, mi hermano. Hay un tiempo, dice que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Y mi hermano, cuando eso pasa, ya me ha tocado. Y yo le digo, Señor, no me alegro de ellos, de que estén viendo que tú me estás dando honra. Me alegro de mí y de la misericordia que tú tuviste conmigo y que esto esté pasando. Porque si no fuera por ti, ellos hubieran cumplido su cometido. Pero todo es por tu misericordia. Y mi hermano, cuando tú te das cuenta de que en ese momento donde tienes la oportunidad de enorgullecerte, de sacar el pecho afuera, de presumir, y no lo haces, ahí te das cuenta que el Espíritu Santo está contigo, que algo cambió en ti, que hay un renuevo, que hay una transformación, que el viejo hombre murió y ahora hay uno nuevo. Esos momentos nos sirven para evaluarnos. No te concentres en el mal que te hicieron. No te concentren en el agravio que te cometieron, sino concéntrate en lo que va a venir después, mi hermano. Porque eso va a ser solo un instante. Digas, no, es que me pesa porque es mi mamá. No me digas porque es mi papá. Es que tú no sabes lo que yo siento. No te enfrasques en eso. No te encierres en eso. Porque si Dios dijo que Él te ha liberado, te ha sanado, créelo, mi hermano. Y luego más adelante, recordando la historia de David, cuando él comete pecado, mi hermano, cuando comete este gran pecado y lo que se puede decir que manchó su reputación, manchó su reinado, su parte oscura, ¿qué pasa después cuando Dios manda a su profeta para que le dé un ejemplo de una ovejita? Y mi hermano, la razón de esto era que David juzgara, y como él iba a juzgar, también iba a ser juzgado. Y Dios nos advierte que así como estamos juzgando, vamos a ser juzgados. Qué difícil, mi hermano. Si tú no puedes tener misericordia con aquel que te lastimó, con aquel que te hirió, también Dios no lo va a tener contigo.
porque no esperes a cosechar lo que no has sembrado. Por eso te decía que el perdón es para ti. Tú que estás aquí y estás aprendiendo de las cosas de Dios, que eso se siembra en ti. Tú le vas a enseñar a otras personas a cómo perdonar. Y mi hermano, yo me admiro mucho de mi madre. Ha habido personas que la han lastimado, que la han herido. Y no voy a entrar en detalles porque ese es su testimonio de ella y a lo mejor en un tiempo te lo va a contar. Pero mi hermano, cosas tremendas. Hubo una mujer que le hizo mucho daño, que la lastimó, que la hirió, mi hermano. Y yo vi que la abraza. Y yo veo que ora por ella. Y yo veo que le desea cosas buenas. Y mi hermano, yo no pasé por lo que esa señora le hizo. Yo no pasé por eso. Pero mi hermano, para mí mi madre me está dando un ejemplo de lo que es el perdón. Mi mamá me está dejando un legado de perdón, mi hermano, y de misericordia. Y eso que tú le estás enseñando a tus hijos lo van a hacer. Porque los hijos aprenden con el ejemplo. Se les puede enfrentar una situación por la cual debieron atravesar. Y ellos se van a acordar de cómo tú lo resolviste, de cómo tú lo enfrentaste. A lo mejor ya no te toca estar a ti, pero les vas a dejar ese ejemplo. Les estás dejando un legado, mi hermano, del perdón. Y ese perdón que tú estás sembrando no se va a pasar nada más contigo, sino a tus generaciones, mi hermano. Recordamos lo que pasa con Salomón. Comete pecados, pero mantenía el legado. Dios mantuvo la promesa que le hizo a su padre. Mantuvo esa promesa que le hizo a su padre. Imagínate. Y así, mi hermano, el perdón es algo tan profundo. Es una palabra profunda, mi hermano. Pero su fundamento está en Cristo. El perdón, imagínate, el perdón, la palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué es lo contrario del amor? El odio, ¿no? El odio. ¿Y cómo viene el odio? Porque hay una falta de perdón. Si tú perdonas, no va a haber odio. Y como perdonaste, va a haber amor. Y el amor cubre multitud de pecados. Multitud de pecados. No sé si te ha pasado, mi hermano, que alguien cercano te lastimó, te hirió. Hizo una herida tan profunda que hasta ahorita no ha cerrado del todo. Porque quizás te toca seguir conviviendo con él o con ella. Y cada vez que viene una palabra, vuelve a abrir la herida o vuelve a rasguñar la herida. Y por eso la herida no ha sanado. Pero viene el tiempo donde Dios cierra toda herida, mi hermano. Viene el tiempo donde Dios quita hasta las cicatrices. Viene el tiempo donde Dios está puliendo tu armadura para que sigas peleando la buena batalla. Viene el tiempo, mi hermano, donde empiezas a escuchar la voz de Dios. Viene el tiempo donde Dios empieza a abrir tus ojos. Aquello que ignorabas, aquello que no habías visto, lo empiezas a ver. Porque si no ves, no creces. Porque si no escuchas, no creces, mi hermano. Y Dios quiere que haya crecimiento en ti. Amén. Y yo me gozo en el Señor, mi hermano. Esto que te compartí, creo que no lo había compartido con ustedes,
Pero yo le digo al Señor, gracias, Padre, porque ha habido situaciones difíciles. Cuando falleció mi esposo, pues muchas personas se te acercan y te dicen, no, pues yo te voy a ver y cuenta conmigo y esto y lo otro. Pero te das cuenta que pasa el tiempo y eso no es verdad. Pero yo hablaba con alguien que también sufrió una pérdida así y decía, no, pero es que a mí no me fueron a ver, a mí no esto, a mí no lo otro. Y yo nada más pues decía, mi hermano, le dije, mira, yo viví una situación así, también viví esto. Y fíjate que yo lo vi como parte del plan que Dios tenía para mí. Y tú quizás puedes decir, pero ¿cómo? Yo como la manera en que lo vi, mi hermano, fue de que Dios los apartó en ese tiempo. Porque quería que entre Él y yo tratáramos ese asunto. Que yo me refugiara en Él, en nadie más. Incluso ni en mi madre, porque mi madre se tuvo que ir a Monterrey, tú lo sabes. Quería un tiempo exclusivo donde Él me iba a enseñar a depender totalmente y absolutamente de Él. Yo recuerdo que pensaba, porque cuando yo me uní a mi esposo, yo dejé toda amistad, para mí ya no había amigos, porque la mayoría de mis amistades eran varones, y yo no quería que mi esposo se sintiera incómodo, pensar otras cosas. Dejé amistades, mis hermanos, me concentré en mi matrimonio. Y yo en ese momento, cuando yo me quedé sola, yo añoraba tener a alguien con quien hablar. Pero sabía que no podía venir de nadie más porque nadie más podría entender lo que yo estaba pasando. Y Dios, yo lo vi como que Él quería que yo dependiera de Él, mi hermano. Y yo le dije, ¿quieres que dependa de ti? ¿Quieres que te busque a ti? Y yo así lo tomé. Y yo le agradecí por esas personas que estuvieron en mi vida en el tiempo que debieron de estar, porque cada una cumplió un propósito en mi vida, mi hermano. Cada experiencia que viví con ellos también fueron parte de mi preparación, pero ahora en este tiempo era algo entre Dios y yo. Y yo le agradecí, mi hermano. Le dije, gracias, Padre, porque yo sé que tú quieres que aprenda a depender de Él, de ti. Y mi hermano, hay personas que ya no están en tu vida, pero quizás dejaron algo ahí que todavía no has quitado. Y pídele al Señor y dale gracias porque ellos cumplieron con ese propósito en el tiempo que debían de estar, en el momento que debían de estar, pero ahora se acerca un tiempo diferente, un tiempo de renuevo, un tiempo de cambios importantes para ti. Y es tiempo de que empieces a que los sueltes, dijera, suéltalos, déjalos ir, para que haya espacio para lo que Dios te va a entregar. Yo me gozo en el Señor, mi hermano. En estos últimos meses me ha llevado a conocer a personas que yo no pensaba conocer y a convivir con personas con las cuales no había convivido, pero sé que Dios tiene planes aún mayores de los que incluso puedo ver en este momento. Pero si algo es que se ha sembrado en mi corazón es que yo le digo, Padre, yo no logro ver porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y tus pensamientos son más profundos que los míos, pero tu palabra dice que no es con mis fuerzas sino con tu Santo Espíritu. No necesitas entender, mi hermano, lo que necesitas es creer en aquel que ya habló, en aquel que ya te dio tu propósito. Amén. No necesitas buscarle pies y cabezas, no necesitas buscar la lógica, necesitas tener fe. Amén. Y la gloria sea para Él, mi hermano, y la gloria sea para Él.
Y regresando a lo de David, imagínate, él rechazado, lastimado por sus hermanos, incluso, pues, ¿qué hermano dejaría pelear a su otro hermano sabiendo que le llevan el triple, el doble de tamaño, ¿no? ¿O tú qué harías con tu hermano si te dijera, no, pues yo me voy a enfrentar, yo creo que estarías, si no lo pudiste detener, estuvieras llorando, afligido, ¿no? Pero estos hermanos no lo dejaron, no les interesaba, uno menos para la herencia. Y además siempre lo vieron como un estorbo. Imagínate qué tristeza. Su padre no lo consideraba como uno de sus hijos. Y te digo esto porque quiero que veas que el dolor de David era tan profundo de lo que Saúl estaba haciendo ahora con él. Nuevamente estaba sufriendo rechazo, nuevamente estaba sufriendo, le andaban abriendo la herida que quizás se había cerrado. Imagínate, mi hermano. Pero Dios en su infinita misericordia le dio fortaleza, le dio fuerza, le dio fe para que soportara. No le quitó la prueba, pero lo mantuvo en la prueba. Y resultado de eso, ¿cuántos salmos no escribió mi hermano? Era el que danzaba y se gozaba en la presencia del Señor, al que decían loco porque hasta su esposa, a la que amaba, lo menospreció. Que tu felicidad no dependa de nadie, mi hermano, más que de Cristo. Que tu felicidad no dependa de nadie, y cuando digo nadie, incluyo a todos los que están a tu alrededor, hasta tu pastora, sino que dependa de Dios. Sí, porque en algunas iglesias, mi hermano, falleció su pastor, se fueron. Ya no va el hermano que los llevó, se fueron. ¿A qué iban? No iban por Dios, iban por el hermano o por la hermana. O hubo alguien que vino nada más porque vino a buscar pareja. Cuando la tuvo, fuga la tortuga, se fueron. Ven por Cristo, mi hermano. Ven por Cristo. Que tu felicidad esté en Cristo. Que Cristo sea tu fundamento, mi hermano. Que Cristo sea tu fundamento. Y cuando Cristo es tu fundamento, Él es roca, no es arena. ¿Me estás entendiendo? Porque el que va a mantener a tu lado a tu esposo no es que cocines bien o no es por los hijos. Va a ser Él, va a ser Cristo. Estás fundamentando tu matrimonio en Cristo. Gloria a Dios. Ya la victoria está segura. Estás fundamentando la relación entre tu hijo y tú. En Cristo, la victoria está asegurada. Amén. Estás cimentando tu amistad con esa persona en Cristo. La victoria está segura. Amén. Que tu fundamento esté en Cristo, mi hermano. Y ahora nos vamos a poner de pie y vamos a darle gracias a Dios sobre todo.